pequeño retraso con las llaves. Este es el problema. Es un problema de verdadero o falso. Responder verdadero o falso y justificar. Si lambda es diferente de 0, entonces es cierto que lambda, la magnitud del vector lambda por A es mayor que la magnitud de A, del vector A. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Cómo lo justifican? Si ustedes consideran que es falso, deben de buscar un ejemplo, un dibujo donde se ilustre lo contrario. Si es verdadero hay que demostrarlo. Profe, a pesar de que nos digan que es diferente de 0, no significa que nos estén diciendo que es positivo, es decir, que puede ser falso porque, o sea, si lambda es un valor negativo, va a cambiar el sentido. No, pero aquí es magnitud, aquí es magnitud. La magnitud de un vector libre siempre es positiva. Estas dos cantidades son positivas. La magnitud del vector lambda por A es positiva y la magnitud del vector A es positiva. Lo que estoy diciendo es que si este número que de aquí, ese número que de aquí es mayor que ese número que de acá. Sí, profe. Es verdadera, porque lambda como un valor mayor que ese. No, lambda es un número real diferente de 0. Lambda es un real diferente de 0. Si lambda es un real diferente de 0, cualesquiera sea, entonces realmente esto es cierto. Esto es falso. Considere A el siguiente vector. Tal que la magnitud de A es igual a 4. Este es el dibujo. Considere A ese vector, tal que su magnitud es 4. Y lambda, considere lambda igual a un medio. Considere lambda igual a un medio. Les pregunto, ¿qué le hace lambda a el vector A? Lo multiplica. Sí, pero después de multiplicarlo, ¿qué es lo que resulta? ¿Qué le hace un escalar a un vector libre? Un escalar a un vector libre le cambia la magnitud, ya sea lo aumenta de magnitud o ya sea que lo disminuya de magnitud. Hallen el vector lambda por A. Si lambda es un medio, ¿cuánto es lambda por A? No, no puede ser, no, no puede ser negativo. Por 4. Ya, no. Mire, jóvenes, el vector un medio lo que hace es reducir el vector A la mitad. Un tercio lo reduciría a la tercera parte, un cuarto a la cuarta parte. O sea que, ¿quién es el vector lambda por A? ¿Quién es lambda por A? Lambda por A es un vector que conserva la dirección del vector A. ¿Por qué conserva la dirección del vector A? ¿Por qué conserva la misma dirección?
Este es lambda por A este. ¿Por qué este vector lambda por A conserva la misma dirección del vector A? Profe, porque no importa el número por el que le multipliquemos al vector, porque nunca le va a cambiar la dirección. Un lambda, un escalar, nunca le cambia la dirección a un vector. ¿De acuerdo? Ahora, este vector conserva la misma dirección del vector A. Además, conserva el sentido. ¿Por qué conserva el mismo sentido? Porque es mayor que 0. Porque este lambda es un medio que es mayor que 0. Pero, ¿ya dibujaron esto? Listo. Ahora, ¿cuál es la magnitud de lambda por A? Y ya tenemos que la magnitud de A, es 4. ¿Y cuál es la magnitud de lambda por A? Un medio de A. Es decir, un medio por la magnitud de A. Es decir, que es un medio por 4. Es decir, su magnitud es 2. Entonces tendríamos que la magnitud de lambda por A es igual a 2. Y la magnitud de A es igual a 4. Son iguales las magnitudes. De aquí, la magnitud de lambda por A es distinta a la magnitud de A. No son iguales. ¿Sí o no? Jóvenes, es claro. O que para calcular la magnitud de un vector se saca el número, se saca la constante y le calculo la magnitud al vector. Un medio por la magnitud del vector libre, o sea, un medio por 4, y un medio por 4 es 2. Pero 2 no es mayor que 4. 2, de aquí que 2 no es mayor que 4, más bien, no es mayor que 4. 2 es más pequeño que 4. O sea, no ocurre que la magnitud de lambda por A sea mayor que la magnitud de A. Eso es falso. Listo, jóvenes. Otro problema. Tienen que empezar a estudiar estos problemas porque son delicados. O sea, uno tiene que imaginarse el dibujo. Ustedes me decían que era verdadero, pero mire que realmente es falso. Si la magnitud del vector A, esto denota magnitud, yo creo que ya lo habíamos dicho, estas doble barras significan magnitud del vector libre A, y esto magnitud del vector libre B, esta notación, magnitud del vector libre B. Entonces tenemos que si el vector libre, la magnitud del vector libre A es igual a la magnitud del vector libre B, y tenemos que el vector libre A es distinto de B, entonces será cierto que A y B son opuestos. ¿Será que eso es cierto?
Jóvenes, ¿eso es verdadero o es falso? Jóvenes, ¿eso es verdadero o es falso? Profe, dicen que es falso. ¿Por qué es falso? ¿Por qué es falso? Usted debe imaginarse un dibujo en que, usted, miren muchachos, la clave es la siguiente. Usted se imagina un dibujo en el cual se cumpla la primera parte de la afirmación, esta primera parte. Pero que la última, esta, después del entonces, sea falsa. Y con eso garantizamos que es falso. Un dibujo. Dibujen dos vectores tal que tengan la misma magnitud, pero que sean distintos. Y en el cual no necesariamente ocurra que sean opuestos. ¿Cuáles son? Dos vectores que tengan la misma magnitud, que sean distintos, pero que no necesariamente sean opuestos. ¿Cuáles son? La magnitud de A en este caso es ¿cuánto? 2. Y la magnitud de B es igual a 2. Estoy diciendo con esto que la magnitud es igual a la magnitud de B. ¿A es diferente de B o no? Bueno, ¿A es distinto de B? Sí, sí. ¿Por qué es distinto de B? ¿Por qué A es diferente de B? Esa dirección. A es diferente de B debido a que la dirección del vector A es distinta a la dirección del vector B. Y además porque los sentidos son distintos. Pero deben decirlo entonces. A es diferente de B debido a que la dirección de A es distinta a la dirección de B. Deben escribir eso, por favor. O sea, deben de justificar todo lo que escriben. Aquí suponemos, aquí estamos suponiendo, supongamos. Ustedes se tienen que buscar un ejemplo. El ejemplo es este. Supongamos que A es de esta manera y B es de esta manera. Tal que la magnitud de A es 2 y la magnitud de B es 2. La magnitud de A es igual a la magnitud de B, pero A es diferente de B. ¿Por qué? A es diferente de B porque, y escriben por qué son distintos. Voy a quitar la hoja para anotar el por qué A y B es distinto. Porque A y B tienen distinta dirección. Pero no necesariamente son opuestos, ¿o sí? Mire que no son opuestos. A no es opuesto a B. Con este dibujo A no es opuesto a B. ¿Sí? Y por tanto eso era falso. El enunciado del ejercicio
es falso. Les voy a poner otro, pero eso sí van a trabajar porque es que los veo como muy callados. Yo te voy a robar un screen. Casi no me escriben. Dame un permiso, yo escojo uno de estos. Están los otros. Yo involucré, estos son. Estos dos. Y uno rojo, pero no sé cuál fue el rojo que traje. Bueno, jóvenes, entonces voy a poner este problema. Necesito que se pongan más pilosos porque los veo como muy callados. Voy a dibujar la siguiente figura. Un paralelogramo. Mejor dicho, dibujen ustedes un paralelogramo. Van a dibujar un paralelogramo. Este punto lo llamamos B. Por acá tenemos A. Este punto de centro es P. Si el vector U es igual a PA y el vector T es igual a PB, hallar en términos de U y T los vectores en interrogación, en signo de interrogación. Ahí están los vectores. Es un paralelogramo, jóvenes. Es un paralelogramo. Si quiere, colóquele vértices para que señale. Digamos, tenemos ABP, entonces este llamémoslo, puede ser C, no sé, H, I. Ponga J por acá y K. De esa manera, ¿quiénes son los vectores que vamos a encontrar?
CP, KP, PJ y J con quién sabe quién. Bueno, coloquémosle aquí coloquémosle L para identificar el vector JL. Entonces, ustedes hacen el dibujo, por favor, porque yo necesito quitar la hoja para que empecemos a trabajar. Ustedes hacen el dibujo, le ponen los... Bueno, un momentico, ya lo terminamos de hacer. Un momentico. Bueno. Estos conceptos de vectorial, de esa parte de vectoriales, son largos. Yo les agradezco que se pongan a estudiar, es muy importante. Yo pensé ahorita que ustedes ya se habían ido, porque era que no nos abrían, entonces, no, ya se fueron. No, pero fue porque habían llamado desde Beijing diciéndonos que tenían un problemita allá antes que esperáramos. Bueno, qué bueno, yo no sabía eso, pero muy, muy bueno. Hay que hallar, en términos del vector U y en términos del vector T, los demás vectores en signos de interrogación. Puedo quitar la... Deben dibujarlo, porque ustedes ahorita van a observar, en su hoja, van a observar los procesos que yo voy haciendo aquí en la pizarra. En su hoja, ustedes van a analizar su hoja y van a mirar si lo que yo estoy haciendo acá es cierto. De esa manera estamos estudiando ambos, ustedes y yo. Entonces voy a quitar esta hoja. Entonces, según esos vértices que yo puse, debemos hallar según la hoja que ustedes tienen, CP, desde P hasta C. Porque es que mire la flecha, ¿no? Voy y pongo, mire la flecha. Va desde P hasta C, la flecha va desde P hasta C. Entonces el vector que tengo que encontrar es PC. El otro vector es BJ. El otro vector es JL. Y el otro es KP. Muy bien, pero ¿quién es PC? En la figura, ¿quién es PC? En su figura, ¿quién es PC? Voy a quitar la hoja de aquí para que ustedes observen en su figura. ¿Quién es PC? PB más BC, profe. De PA más AC. Y de PB más BC también. Puede ser, ojo, vamos a escribirlo como ustedes me están diciendo, o irme por cualquiera de los dos caminos. Mire, acá tengo dos caminos. Me puedo ir desde P hasta A y luego desde A hasta C, o me puedo ir desde P hasta B y luego desde B hasta C. ¿De acuerdo? Me puedo ir por acá o me puedo ir por acá. Lo voy a escribir de esta manera, ya ustedes lo pueden hacer por el otro camino, no hay ningún problema. Desde P hasta A más desde A hasta C. ¿Sí o no? Voy a escribir dos cosas y ustedes van a analizar y me dicen si sí o si no. ¿Cómo estás, Jorge? Entonces, miren, voy a escribirlo y ustedes van a analizar, muchachos. Es que la idea es que ustedes como que se activen y participen en la concepción de los vectores. Esto es U más PB. En su figura analicen si sí es cierto y en el enunciado del ejercicio. Observen su figura, jóvenes. Les agradezco que nunca, en ninguna... No, esa no es así, es U más AC. Porque hacen igual. U es PA. Entonces usted reemplaza la U por PA, pero más AC. Porque no me voy para arriba, porque entonces... ¿Y por qué AC?
Muy bien, observen su figura, miren esto. Mira el vector AC, el vector va desde A hasta C. ¿Cierto? Mira el vector PB. Va para arriba. Estos dos lados, jóvenes, son paralelos. Este lado es paralelo con este. Por tanto, este vector CA tiene la misma dirección del vector PB. Bueno, además, el sentido es el mismo. Y además la magnitud es la misma, ¿o no? Si lo ven todos, quien no lo vea, por favor me pregunta. Haga de cuenta que usted corrió este vector CA, AC. Este vector CA, este vector que está aquí, es este mismo. Es este mismo. Simplemente lo tengo en un punto diferente, pero realmente es el mismo vector. Está aquí, es este mismo, es este mismo. ¿De acuerdo? No te rabia, Mónica. Pero que se puede decir también que U más T, porque T es PB. Exacto, exacto, eso es lo que yo quiero. Lo que yo quiero llegar es a que PC realmente lo puedo escribir como U más T. Eso era lo que queríamos, ¿no? Escribir a PC en términos de, aquí está PC, aquí está el vector PC en términos de U y T. PC está escrito como U más T. Pero para llegar aquí hubo que hacer estos pasos, este paso y este paso. Análogamente, vamos a proceder con, primero copien esto, con BJ. Con BJ. Hay muchas cosas por estudiar. Este tema es bastante largo. Muchas cosas por estudiar. Hay diferentes tipos de problemas. Diferentes tipos de problemas. No es de un solo tipo. De distintos tipos. Bueno, y si ustedes desean, el próximo jueves también podemos trabajar. Sí, profe, claro. Es que veo que vinieron muchos, eso me gusta. A mí me gusta cuando dan mucho porque me gusta mucho hacer ejercicios de tal forma que ustedes... Que la idea es que se motiven, porque si uno ve al estudiante que no... Por ejemplo, si yo vengo y veo dos, entonces uno como que no, pues no quieren. Entonces ya uno ahí no puede hacer nada. Pero si veo tantos, entonces a mí me parece me parece excelente. Es excelente, entonces yo con mucho gusto vengo acá, yo no tengo problema. Después de que tenga el tiempo, yo no tengo problema. Profe, en el ejercicio P es punto medio, no necesariamente. Sí. Ah, profe, entonces BJ podemos decir que a la JP más PB, y eso es igual a JP más T, y eso es igual a U más T, que JP es lo mismo que AP, y AP es T. ¿Qué es eso? Sí, es la misma cosa. Es la misma cosa. Muy bien. Jóvenes, empiecen a hacer el BJ. BJ, por favor. Vuelvo y pongo, vamos a poner acá lo que queremos encontrar, que es BJ. Venga, yo le digo algo así. BJ es igual a JP, cierto, a JP más PB, cierto. Pero entonces JP también puede ser PA porque está así. La misma dirección. Está en la misma dirección. Entonces si uno reemplaza PA que es igual a U y PB que es igual a T, entonces ya aquí términos de U más Listo, T. pero entonces vamos a hacerlo paso por paso, porque si así como tú me entiendes, hay algunos que no. Entonces vamos a hacerlo entre usted y yo, vamos a hacerlo para todos. Bueno, Vámonos por dónde, vámonos, digamos que BJ es BP más PJ. Nos podemos ir por este camino. Usted se puede ir por otro camino, es independiente. ¿Cierto? BJ es BP más PJ. pero Le está cambiando el sentido. claro, porque si usted dice BP iría hacia abajo y el
vector no va hacia arriba, pues. Sí, pero entonces ahorita tomamos el negativo, mire, verá. Mire lo que voy a hacer, jóvenes, que siempre se va a usar en los ejercicios. ¿Quién es BP? ¿Cierto que BP es menos PB? ¿Sí o no? PB va hacia arriba y BP va hacia abajo, entonces uno es el negativo del otro. ¿Sí lo entienden? Sí, profe. Esa es anótelo como clave, como ayuda, como algo bien importante. Esto siempre se usa, esto es una ayuda muy importante. Si yo tengo PB, BP tranquilamente yo lo puedo escribir como menos PB. O sea, él es el negativo de PB. O sea que esto es menos T. ¿Y quién es PJ? ¿Quién es PJ? Díganme, voy a escribir algo acá, jóvenes. Voy a escribir algo acá. A ver si sí o si no. Observen su figura, me dicen si no. Sí, profe. Claro. Todos, necesito que todos estén seguros. Que todos estén seguros. De que sí o de que no. Tiene que necesito que todos estén seguros para ese problema. Aquí tenemos, les voy a ilustrar más o menos. Mire, ahora que sí. PJ. Este es PJ. PJ va desde P hasta J. Tiene el sentido hacia allá, que es este señor. Como este señor es punto medio, entonces este vector lo puedo mover sobre esta línea. Lo puedo correr acá. Y me queda en AP, que es el mismo. O sea que PJ es el mismo AP. Acuérdense de algo bien importante en geometría vectorial en los vectores libres. Una propiedad muy importante es que los vectores libres se pueden mover y son el mismo. Sin cambiarle la magnitud, ni la dirección, ni el sentido. Son el mismo sin cambiarle la magnitud, dirección ni sentido. PJ es el mismo que AP. ¿Sí? De igual manera, si usted no me entiende, mire, considere CB. Este vector CB es el mismo vector AP, es el mismo vector KL. Para que usted juegue con esto. Entonces, ¿estamos de acuerdo que PJ es igual a AP? Ok, entonces voy a quitar y sigo acá. Esto es menos T más... ¿Quién es AP? ¿Cierto que AP es menos PA? Menos. Hágalo ahí. ¿Sí o no? Ahora JL, por favor. JL. El vector JL. Y me dan la respuesta. Profe, un menos T, no. Un menos T, no. Ay, oye, muy bien, mucho cuidado, anótense estas observaciones. Siempre yo puedo hacer esto. Si lo necesito, lo hago. AP es menos PA. AJL. Profe, la otra respuesta es decir JL, no esa. JL. Dice que es U menos T. Vamos a hacerlo, a ver. Vamos a hacerlo. JL, ¿quién es? Vamos a irnos por... Nos podemos ir por... JI más IL. ¿Sí o no? JL, en la figura, ustedes pueden observar... en la figura que JL
Me voy por acá. JL es JI más IL. De acuerdo a eso, ¿quién es JI? JI es igual a una cantidad de vectores, a una gran cantidad. Vea, JI es igual a PL, es igual a K, es igual a CA, es igual a BP, es igual a HJ. Ese señor es este mismo, hacia abajo. Sí, profe, sí. Ahí. Entonces voy a hacer el siguiente cambio y ustedes van a decir si sí o si no. JI es lo mismo que HJ. Sí, profe, sí. Y IL es lo mismo que JP, profe. JP, gallo. JP. Esto es H. Esto es igual BP más PA. ¿Sí o no? Observen y pregunten. HJ es el mismo BP. HJ va hacia abajo y es paralelo a BP. Son del mismo. Y PA es el mismo que. Y JP es el mismo PA. Esto es menos PB menos AP. Esto es menos U. Ahí está la respuesta. Ya. Ah, no, aquí es negativo. Espérate, Ale. Un momento, Menos. JP. PA. Ah, no, sí, aquí es más U. Qué pena. Más U. Es que acá estaba bien, porque yo tengo que U es PA. O sea, esto no era necesario. Ya, BP es menos T. Y PA es U. PA es U. No tenía por qué voltearlo. Ahora, KP. Vamos a hallar KP. Profe, hágalo con KL más LP. KP. Jóvenes, KP. Vamos a encontrar KP. KP. Fue compañera dice KL más LP. KL más LP, ¿cierto? Avancen entonces ustedes con ese. Profe, dame los sumas KL, ¿cierto que KL es lo mismo que AP o no? Sí. Díganse. Y LP es el mismo PB. Sí. Observen la figura. KL es el mismo AP. Este vector que tengo aquí abajo es simplemente trasladarlo acá y sería el mismo AP.
De la misma manera, LP es como correrlo hacia arriba. Entonces sería este mismo PB. Usted juega con los vectores en la figura. Esto es menos U más T. Cada uno de los vectores que dijimos en el ejercicio quedó escrito en términos de U y T. Nosotros habíamos hecho uno de un hexágono regular, ¿o no? Bien, entonces vamos a tratar de hacer otras cosas. Hay muchos problemas por resolver. Bien, entonces vamos a hacer esto. Vamos a hablar de algo. Hablar de esto, espacio de los vectores libres. A clasificar unas cosas. Vamos a mirar quién es E1, vamos a mirar quién es E2, vamos a mirar quién es E3. En el libro de vectorial aparece E2, E1 y E3. ¿Quién es E1? ¿Quién es E2? ¿Quién es E3? E1 es el espacio de los vectores que viven en una recta. En una misma recta. Profe, E2 es el espacio de los vectores que viven en el plano y E3 es el espacio de los vectores que viven en el espacio. Escriban esas definiciones, por favor. E1, el espacio de los vectores libres que viven en una recta. En una misma recta. ¿Qué tienen de igual los vectores que viven en E1? ¿Qué es lo que conservan de igual? Un vector libre es una pieza de tres componentes: magnitud, dirección y sentido. Magnitud, dirección y sentido. ¿Cuál de esas componentes comparten los vectores de E1? ¿El sentido? Dirección. La magnitud. Dirección. No más la dirección. A ver, esta recta. Considere esta línea recta y considere estos vectores. Mire que ellos viven en esta recta. Lo único que comparten es la dirección porque están montados en la misma recta, pero no tienen el mismo sentido, ni tampoco tienen la misma magnitud. En E1, lo único que comparten los vectores, en E1, ¿no? Lo único que comparten los vectores es la dirección. Nada más. No necesariamente son iguales en sentido ni en magnitud. No necesariamente son iguales ni en sentido ni en magnitud. Lo único que comparten es que tienen la misma dirección. N1. Les hago una pregunta. Si usted sumase estos dos vectores, ¿en dónde caen? ¿Caerían en la misma línea recta o no? Digamos que ese se llama... Tienen la misma dirección, los que están ahí en esa recta. La misma dirección. Y magnitud. Estamos hablando de E1. Por el momento no nos interesa E2 ni E3. Enseguida hablamos de ellos. Estamos en E1. Tengo un vector B y un vector A. Viven en E1, que es esta línea recta. La cosa es, si yo sumo A más B, el vector A más B cae en la misma línea recta. Sí. Sí, profe. Súmenlos.
Vamos a hallar el vector A más B. En el punto final de A pongo el punto inicial de B. Aquí pongo a B, aquí. Este es B. Lo puse en el punto final de A. ¿Cuál es el vector suma? Este señor que empieza acá y llega hasta aquí. Mire que realmente cae dentro de la misma línea recta. Cae dentro de la misma línea recta. ¿Sí? A más B pertenece a E1. ¿Y A menos B también o no? A menos B también. ¿Cómo se encuentra A menos B aquí? ¿Cómo se encuentra A menos B? Primero hallo el negativo de B. El negativo de B es este señor, simplemente cambiándole, volteándole el sentido. O sea, que este es menos B. Ahora sumo. En el punto final de A, en el punto final de A, en el punto final de A pongo el negativo de B. ¿Cuál es el? Profe, se equivocó, profe. Porque B era más largo. Era más largo. Profe, Dígame. profe, usted le colocó en el punto final de la suma de A más B, pero colóquelo en la punta de A que llega hasta acá, donde colocó usted. Sí. Hasta aquí. Hasta aquí, sí señor, te entiendo. O sea que realmente es este. Realmente es este, todo. Este vector, todo el vector, todo ese vector es A menos B. Muy bien. Mire que si sumo o resto, sigue viviendo en la misma línea recta. Ahora, si yo tengo el vector B y lo multiplico por un lambda, ¿sigue viviendo dentro de la misma línea recta o no? Por ejemplo, coja B y multiplíquelo por 4, multiplíquelo por 8, por 10, por 9, por un medio, por 3/4. ¿Ese vector sigue viviendo dentro de la misma línea recta? Sí, profe. Sí, porque lo único que le está haciendo es usted alargando a B o acortando a B. No le está haciendo nada más. Entonces sigue viviendo dentro de la misma línea recta. Lo que altera solamente es la magnitud, profe, no la dirección. Exacto. Muy bien, entonces, ¿quién es E2? Los vectores que viven En el plano. Escriba esa definición, por favor, escríbala tal cual. E2 es el conjunto de vectores que viven en un plano. Vamos a considerar el plano de esta hoja. Esta hoja va a ser nuestro plano. Esta hoja va a ser nuestro plano. Lo vamos a llamar pi. Aquí tenemos un vector A y por acá tenemos otro vector B. Y ahí hay infinitos, hay infinitos. Y vamos a hablar del concepto de si ambos son no nulos y no paralelos. El concepto de base, escriban esta definición. Esa definición. Ya saben ustedes qué es lo que es una base para el espacio de los vectores libres en el plano. Un conjunto de vectores que son no nulos y no paralelos.
Eso es el vector, la base. Una base para el espacio de los vectores libres en el plano es un conjunto de vectores, dos vectores, que son no nulos sino paralelos. Muy bien. Y aquí viene otro concepto. ¿Puedo quitar esta hoja? Entonces vamos a suponer que algo es base. No se puede poner otra vez la hoja. Profe, ya, ese es mi borrador, sí. No, listo, profe, hágale, pase la hoja. Supongamos que estos dos vectores ya son una base, ¿cierto? Y sea, y tomemos, digamos, un C en el plano, otro cualquiera. Entonces, jóvenes, si ya esto es una base, si usted está seguro de que es una base, es decir, son no nulos y no paralelos, y tiene un C cualquiera, otro, entonces es ¿por qué? Entonces existen escalares, un alfa 1 y un alfa 2 en R, tal que C se puede escribir como alfa 1 por el vector A que está en la base, más alfa 2 por el otro vector que está en la base. ¿Sí? Hay tres formas de decir esto. Hay tres formas de decirlo. En los libros aparece tres maneras distintas de enunciar esto, de decirlo. Lo voy a escribir. Y les voy a poner les voy a hacer unas preguntas del ejercicio que hicimos ahora. Voy a retomar las hojitas que trabajamos ahorita para hacerles unas preguntas. Les voy a escribir entonces en los libros de qué manera aparece esta suma. O sea, si yo tengo esta suma, ¿de cómo la puedo leer? ¿Puedo quitar la hoja? Listo, jóvenes, voy a quitar la hoja. Ok. Son definiciones, estamos anotando definiciones. Listo. Entonces, o pues, ¿cómo se lee esta suma? ¿Cómo leo esta suma? C está escrito en términos de A y B. C está escrito en la base otra forma es C es una combinación lineal de los vectores libres A y B, ¿sí? Eso es lo que podemos decir.
3 formas distintas de decir lo mismo. Cuando terminen de escribir lo que hay allí, me dicen para... ¿Listo, jóvenes? Profe, ya, déjenla. Les hago una pregunta con respecto al dibujo con que trabajamos ahorita. Ustedes van a escribir las preguntas. ¿Es U, T una base? Escriban las preguntas. ¿Es U, T una base? Y respondan. ¿Es U, T, ese conjunto una base? Sí, profe. Sí, ¿y por qué? No. Esa no es la definición de base. Porque esos vectores no son nulos. Y no son... La definición de base es que sean no nulos y no paralelos. Ajá. Ellos son no nulos y son no paralelos. Entonces la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque son no nulos y no paralelos. Son no nulos y no paralelos. Esa es la razón por la cual U y T es base. Listo, voy a quitar la hoja. ¿Qué podemos decir de PC? De lo que hicimos ahorita, ustedes lo tienen notado. ¿Qué decimos de PC? Decimos, jóvenes, ¿qué decimos de PC? Que PC está escrito en términos del vector U y T, o que PC está escrito en la base UT, o que PC es una combinación lineal de los vectores U y T. ¿Cuáles son los escalares? Uno por U más 1 por T. Este es el vector PC. Es una combinación lineal del vector U y el vector T. Esos vectores forman la base. Y así con los demás vectores que trabajamos hace un momento.
Van a hacer el siguiente dibujo. No, aquí hay. Pones este dibujo para que hagamos casi lo mismo. Pero más bien lo voy a copiar y ustedes hacen el dibujo en un triángulo. En un triángulo ABC. En un triángulo ABC, P y M son puntos medios. Son puntos medios de AC y BC, respectivamente. Sean A igual a BP y B igual al vector libre MC. Es una base. Copien el problema para que empecemos a exprese los vectores ahí está el ejercicio. Jóvenes, ustedes sabían que mañana no tenemos clase. Mañana no tenemos clase porque tienen una reunión con el decano allá. De 2 a 4 no tenemos clase, pero de 4 a 6 los que tienen clase con algún profesor, sí, o sea, tienen clase de 4 a 6, de 2 a 4 no. Conmigo mañana no tienen clase. Profe, de 4 a 6 tampoco. De 4 a 6 sí hay, según me confirma Betín, de 4 a 6 sí tienen clase. Profe, el decano había dicho que no. Pero ya sí, ya dijo que sí. Pueden preguntarle, de 2 a 4 no, de 4 a 6 sí hay clase. Muy bien. Sigamos, entonces anoten el problema para que empecemos. ¿Qué falla que no tengamos clase mañana? Porque hay muchas cosas por estudiar, que deben empezar a estudiar. ¿Copiaron el problema? ¿Copiaron el problema? Les agradezco que empiecen a hacer el dibujo. Sí, profe, estamos, profe. Bueno, voy a quitar la hoja para... ¿Puedo quitar la hoja? Sí, profe. Apenas. Profe, le digo que...
Más o menos. Ese señor es esa y ese señor de acá abajo es B. Ay, profe, pero eso ya no lo habíamos hecho, profe. No, pero no era el mismo. No es el mismo. Ya lo habíamos hecho. No es, ¿cómo que no es el mismo? Ejercicio, pero no con esas preguntas, profe. Claro, vea. P y M, puntos medios de BC y S. Hallar AB en términos de AB, donde Bueno. el vector es Entonces respondamos la primera pregunta. ¿Es A, B una base? Sí, porque no son nulos y no son paralelos. Entonces responda, sí es una base porque Pero A y entonces, B no son nulos y no paralelos. no, amiga, él no se ha ido. Espérate un momentito. Ves, busca. No son nulos y no son paralelos, por eso es una base. Pero ya habíamos escrito AB y AC en términos de AB, o sea que no lo... Espérate, Moni, espérate, ya coge. Ese es el... Usted me podría programar para el jueves a la misma hora, si es posible. Aquí. Para hoy con ellos. Sí. Sí se puede. Listo, muchachos, ese problema pues ya lo habíamos resuelto, solo que no habíamos respondido esa pregunta. Sí, ya tenemos que... Una pregunta no la habíamos... Ya sí es una base, sí es una base. Bien, vamos a hablar de un concepto que se llama... Porque eso lo deben estudiar ustedes solos, pero si yo les explico... ¿Qué se hicieron los demás jóvenes? ¿Para dónde se fueron? Profe, lo que pasa es que los demás jóvenes tienen una clase ahora de inglés. Entonces fueron, pero... Ah, bueno. Ya saben que les informan que esto queda montado en la plataforma, el video. Para que cuando estén estudiando ustedes del libro, si no entienden, se van al video y ahí se ayudan. Vamos a hablar del concepto de colinealidad. Sean A, B vectores libres en E2. Decimos que A y B son colineales si existe un escalar alfa en R tal que A
es igual a alfa veces B. Anótenla para que empecemos a hablar un momento de esta definición. Profe, y no definimos E3. E3 solamente es decir que es el espacio ya, los vectores que sí, yo les dije que lo anotaron. E3 es el espacio, los vectores libres. Ya no es el plano, sino el espacio como tal. Y ya, no tiene más nada de 3. Ya. No. Enseguida hablamos de bases ortonormales y bases ortogonales, N2 y N3. Pero primero vámonos con este concepto de colinealidad. Sean A, B, dos vectores libres. Decimos que ellos son colineales si uno es igual a tantas veces el otro. Vamos a ver qué significa que A sea igual a lambda a alfa veces B. ¿Qué significa eso? Geométricamente, ¿qué significa? Profe, ¿usted cuándo va a volver a venir, profe? Yo creo que ya es... ¿cuándo termina el semestre? ¿Saben? En junio no. No sabemos. No sabemos. Yo sinceramente no tengo aquí la fecha de cuándo terminamos. No me acuerdo por lo menos. Entonces, no, yo le estaría avisando. Yo creo, pues, lo más seguro es que sí es en junio. Es lo seguro. Para el último examen. Profe, ¿más seguro que venga cuándo? En junio, pero no sé exactamente en qué fecha. Profe, y nada que le ha llegado los parciales. Ajá. No, no han llegado. Eso porque se demora tan... Eso es lo que tengo que hablar con el decano también. Esos parciales demoran mucho. Sí, eso, bueno, muchachos, lo que pasa es que ahí digamos que no es el decano, ni son ustedes, sino que es el servicio de entrega de los exámenes, ¿cierto? Ay, profe, pero no todo así quiere saber qué saco, a ver cómo va, rapidito. Bueno, joven, entonces vamos a aclarar este concepto. ¿Cómo así que A es igual a alfa por B? ¿Qué significa eso? Profe, es decir que el vector A va a ser igual a multiplicable escalar por el vector B. Bueno, sí, eso es lo que dice ahí, pero ¿qué significa geométricamente? Geométricamente dice que A es paralelo a B. A es paralelo a B. Por ejemplo, usted tiene A, este es A. Y tiene aquí, paralelo a B, tiene... Mire que tengo acá 2A. ¿Cierto? 2A. 2A. Aquí estoy diciendo que A es paralelo con B. Es decir, lo que es lo mismo, A es colineal con este vector. Ese señor. A es colineal. A es colineal con 2A, con 3A y así sucesivamente con lambda A. A es colineal con lambda A. A es colineal con la, siempre. A es colineal con A. O sea, A y A son el mismo, o sea, son paralelos. A y 2A son paralelos. O sea, que A es colineal con 2A. Geométricamente, el hecho de que A sea igual a lambda veces a alfa veces B significa que A es paralelo a B. Suponga que este es A y este es B. A es paralelo a B, o lo que es lo mismo, A es colineal con B. Ese es el concepto de colinealidad. Es lo mismo, aquí en esta materia es sinónimo de paralelismo. A colineal con B significa que A sea paralelo a B.
¿Listo, jóvenes? Son definiciones que ustedes deben tener. Pues espere un momentico, profe, espere un momentico. Profe, ya. Listo, entonces a ver muchachos, algo que se llama, entonces voy a poner acá un conjunto de dos vectores, sea A, B, una base de E2. Entonces vamos a darle un nombre a esto, decimos que esta base decimos que es una base ortogonal ojo con ese concepto, es una base ortogonal si los vectores libres, ¿cuáles? A y B son ortogonales entre sí, o más bien ¿qué significa que sean perpendiculares entre sí? Que forman ángulos de 90, profe. Forman ángulos de 90, una situación muy parecida en un rectángulo. Forman ángulos de 90, los vértices. Este D y este DC, aquí hay un conjunto, hay una base ortogonal. DA, DC es una base ortogonal. DA, DC es una base ortogonal. Otra base ortogonal sería BC. Ah, bueno, también. ¿Cierto? Ahí hay varias bases ortogonales. DA, DC es una base ortogonal. Y BC, BA es una base ortogonal. Muy bien, miren donde se presentan bases ortogonales, en rectángulos, en cuadrados, que se van a utilizar. ¿Puedo quitar la hoja? Espera un segundito. Son definiciones que ustedes cuando estén leyendo el libro se van a encontrar con eso. Ahí está la definición y está donde se podría mirar. Ahorita no nos da el tiempo tal vez, pero la idea es que próximamente resolvamos ejercicios de esas bases. Ustedes van a estudiar, jóvenes, van a estudiar estas definiciones nuevamente, porque la próxima lo que vamos a hacer es resolver problemas utilizando esto. Yo les voy a mostrar en el libro donde hay ejercicios relacionados con esas cosas que vamos a ver. Voy a tratar de ilustrar, yo creo que se ve más o menos en el libro de vectorial. ¿Ustedes tienen el libro de geometría vectorial? Mire, ahí hay problemas de examen. Mira, hacen varias preguntas. Ahí a resolver algunos de esos problemas. No, solo preguntas cuando venga. Profe, claro, le había dicho que sí. ¿Cierto que álgebra lineal también sirve para eso? El libro. Bueno, para esta parte no. Álgebra lineal sirve es para los dos primeros. Servían para los dos primeros capítulos.
Profe, ¿en qué página del libro está eso, por favor? En la 226 y 227. ¿Quién tiene el libro de los que están allí? En la biblioteca también hay 226, ¿qué, profe? 227. Profe, en la biblioteca hay como 5 libros, ya uno le saca copia. Ah, bueno. Profe, Dígame. ¿Cuánto vale Profe. esos 200 pesos? pasa es que yo hace rato estaba buscando para comentarle. Pasa es que yo la vez pasada yo no puedo hacer el parcial de determinante. Me presentó una serie inconveniente y no lo pueden ir a hacer. Entonces yo le escribí a un correo que usted tiene, que aparece en la plataforma, pero ¿Qué estás diciendo? no sé si de pronto tengo el correo equivocado y no me he podido comunicar con usted. Para ver si Listo, pues puede. entonces yo con ¿Cómo mucho haría gusto para- le colaboro, pero entonces el examen lo hacemos la próxima semana, el supletorio. Ah, listo, profe, ¿para cuándo? Para el miércoles. El miércoles. Ok, listo. El miércoles en clase, usted se sienta y desarrolla su examen. Yo le voy a mandar el examen con Benilda, ella te lo va a entregar y lo resuelves. Porque no puedo hacer supletorios virtual, eso es... No puedo No, hacer, profe. ¿Cómo? no puedo hacer supletorios virtuales. ¿Virtuales? Ah, no, tranquilo. Eso lo Presencial. desarrollamos en la clase, ahí te sientas y lo desarrollas. Ah, listo, profe. Bueno, profe, gracias. No hay problema por eso. También decimos que AB es una base ortonormal. Ojo con este concepto. Ortonormal. Sí. Si ambos son de magnitud 1. Son los dos conceptos. Esta palabra se divide en dos. Ortonormal. Ortonormal. Orto es relacionado con ortogonal y normal relacionado con magnitud 1. Ortogonal, ortonormal. Ortonormal son las dos características. Son ortogonales los vectores y además ellos son de magnitud 1. Ese es el concepto de base ortonormal. N3 también lo vamos a definir. Es la misma cosa, pero ya no con 2 vectores, sino con 3 vectores. Aquí lo voy a decir. ABC es una base ortogonal si ellos forman ángulos de 90 grados. Bueno, una base ortogonal, voy a borrar esto acá, esto último, porque pues aquí falta algo. ABC es una base ortogonal. Bueno, ya copiaron esa primera parte. No, sí, señor, sí, Moni, copiada. Lo interesante es, después de las definiciones, ustedes puedan irse a la página 226 y 227 y desarrollar algunos problemas de allí. No, pues ya has cambiado, Mónica. Entonces, voy a escribirlo aquí realmente completo. ABC es una base ortogonal. ¿En dónde? Como son 3, N3. Si ellos forman
ángulos de 90 grados entre sí. Y es ortonormal si es ortogonal y sus magnitudes son de magnitud y son de magnitud 1 y son de magnitud 1. Eso es lo que es una base ortonormal. Son ortogonales y en magnitud 1. Hablamos de base ortonormal en E3, 3 vectores. Eso es lo que es una base ortonormal. Son de magnitud 1 y ortogonales. ¿Puedo quitar la hoja? Dibujen un cubo, por favor. Encuentre dos bases ortonormales en ese espacio. Dos bases ortonormales. ¿Cuáles serían? Dos bases ortonormales. No, es aquí, amiga, es en la mitad de eso. OB, OC. Mira, este cuadrito y de ahí. No, mira, aquí coges así. OA, OB, OC y OA. ¿Esto es una base ortogonal o no? Pero obviamente cuadradito. Listo. Ay, Natalia, sí. ¿Cómo así? Profe. Dígame. Eso es una base ortogonal en E3. En E3. Jóvenes, este es el espacio debido a que tiene tres dimensiones. Es un Pero cubo. puede ser también AO y AD. Pero todas deben salir de un mismo vértice. Profe, más bien Profe, entonces, AE. No, DA. de A, de F y de B, profe. Claro. Esta es otra. AE, AO y AD. Sí, AE, AO y AD. Profe, BH, BO y BD. De acuerdo, de acuerdo. Claro. De A, de F, de B. También. ¿Cuál? De A, de F y de B. Y A, S y F también. También. Hay varias. Hay muchas. Podemos sacar más o menos 8, creo. Creo que son 8.
De ahí salen 8, ¿no? Si yo hubiese dicho que eso es un cubo, dígame. ¿Cómo? Si yo hubiese dicho que eso es un cubo de longitud 1, entonces estas bases serían bases ortonormales. Sí, porque con que sean de 90 grados y son de magnitud 1. Perdón, de magnitud 1. De magnitud 1. Ya te lo supiste hacer. Pues entonces por el momento terminamos. Deben estudiar estos conceptos, bases ortonormales, bases ortogonales, y tratar de hacer ejercicios de la página 226 y 227 del libro. Nos vemos la próxima. Mañana no tenemos clase, nos vemos el miércoles. Listo, profe. Bueno, profe, chao, que esté muy bien, gracias. Sí. El próximo jueves asesoría, profe. Profe, que si el próximo jueves vamos a Sí, tener pero a las asesoría. 10:30. Profe, pero ojalá no sacamos tan tarde, entonces. Ay, profe, la tengo bien. Más tempranito, por ahí como a las 9. Debería ponerla más tempranito, profe, para... No hay espacio, muchachos, sí.